Tenemos aquí. Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas. Los saludamos como todos los miércoles. Este es su programa Charlas Bíblicas, que se transmite desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana, queridos hermanos. Como todos los miércoles estamos y nos encontramos en el 7º año de transmisión. A este año obedece la carta o la epístola del apóstol San Juan. Hoy transmitimos la 31 sesión del año con respecto a este tema. Los saludamos y les mandamos un muy fuerte abrazo a todos ustedes, deseándoles que se encuentren muy bien, queridos hermanos. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en todo el continente americano de habla hispana. Les mandamos un muy fuerte saludo. Igual mandamos un saludo a todos aquellos hermanos que sabemos que nos escuchan en Europa, en España. Sabemos muy bien que nos escuchan en España y que también nos escuchan en Alemania. Les mandamos un muy fuerte saludo. Ya está por aquí, queridos hermanos, nuestro apreciable y amado hermano, el hermano José Antonio Septién González de Cosío. En un momento se los presento. Y ya lo tenemos aquí a nuestro querido hermano Septién, listo para poder platicar y comentar con todos ustedes este programa más que tenemos. Querido hermano, ¿cómo estás? Mi querido hermano, mucho gusto en saludarte, buenas noches. Pues aquí, hermano, con una gran alegría de volverte a ver, de transmitir para nuestros amados hermanos y hermanas de esta comunidad de charlas bíblicas en este día de septiembre, ya en septiembre. Imagínate tú Ya cómo ha septiembre, pasado el hermano. tiempo, ha volado 4 de verdaderamente. septiembre. 4 de septiembre y bueno, pues muy contento de estar pues con todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en directo, y también para todos aquellos hermanos y hermanas un fuerte saludo quienes nos escuchan de manera diferida. Un gran abrazo, hermanos. Confiamos en que ha sido de su agrado y para su edificación las enseñanzas que hemos compartido con ustedes acerca de esta carta. Ya en el capítulo 4, un poco más, casi terminando el capítulo 4, y bueno, hermano, pues ha sido una experiencia gratísima para nosotros. Yo lo sé porque lo hemos conversado. Una gran experiencia, grata experiencia de compartir estas cosas verdaderamente estupendas que contiene la palabra de Dios. Quiero agradecer, hermano, aquí la ayuda siempre inapreciable de nuestros hermanos Jesús Lozada de la Ciudad de México y Roberto Magaldi en La Plata, Argentina, quienes nos ayudan siempre con su consejo y su ayuda para que este programa pueda ser difundido. Agradezco también eh, a todos aquellos hermanos y hermanas que desde sus perfiles personales se conectan con nosotros para retransmitirlo. Muchas gracias y un saludo pues para todos aquellos y aquellas hermanas y hermanos que nos escuchan a través de la retransmisión. Buenas noches y hermano, pues comenzamos. Muy bien, querido hermano. Pues nos quedamos en el versículo 11, hermano. En el 11, en el versículo 11 del capítulo 4 de Juan. Y procederé a darle lectura al versículo 12 en adelante. Si tú lo prefieres, leemos un bloque o leemos todo el resto del capítulo, hermano. ¿Qué te parece? Como me parece perfecto como dices. Porque mira, Leemos todo entonces el, pues sí, el resto porque del capítulo. sí, Muy bien, entonces procedo a dar lectura. Voy a leer
la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 12 de la Biblia textual 4, hermanos. Y dice lo siguiente: a Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dijera, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el bloque completo, hermano, del versículo 12 al versículo 21 del capítulo 4, que es la última, vamos a decir, la última sección, por así decirlo, ponerle ahí un calificativo de del capítulo 4, hermano. ¿Qué tienes que comentarnos, mi querido hermano? Sobre este pasaje, bueno, hermano, que muchas de las ideas, como hemos visto ya en otros programas, varias de las ideas clave con las que comenzamos a encontrarnos en la carta, en los primeros capítulos, han venido apareciendo más adelante ligeramente modificados, señalando con ello un avance en el conocimiento, un completar el pensamiento del apóstol. Fíjate que hay algunos comentaristas que, aunque no lo creas, dicen que Juan estaba chocheando y que Juan comenzaba a repetir cosas que ya había dicho antes. Así es impresionante, pero hay algunos, no muy, muy, muy pocos, habrá que decir, y de corte liberal, que se atreven a decir semejante cosa. Pero creo que les ha faltado agudeza y sacar su lupa y ver que efectivamente Juan repite muchas cosas, pero al mismo tiempo añade factores importantes que clarifican tanto los versículos anteriores como los nuevos. Explica qué es chochear, hermano. Que a lo Chochear mejor dice que para tiene los su razón, mexicanos es común. que se está haciendo viejo, que se está haciendo senil y está repitiendo cosas que ya había dicho antes. Algo. Se fue momentáneamente el hermano, vamos a esperar a que se vuelva a reconectar. Por acá, por la ciudad de Querétaro, en estos últimos días hay tormentas por este horario. El hermano decía que hay algunos autores que se atreven a decir que lo que Juan estaba enfatizando en su carta obedecía a que Juan ya estaba chocheando. Y chochear en el contexto mexicano
significa aquel que ya está haciéndose viejito, que ya está siendo senil y que pues está repitiendo cosas que ya había dicho, ofensivamente, creo yo, ofensivamente, en contra del Espíritu Santo y en contra de la revelación que tan extraordinariamente da el apóstol Juan. Ya está aquí nuestro hermano José Antonio Septién. Querido hermano, ya expliqué el término chochear. Ay, hermano, te lo agradezco mucho. Te lo No agradezco del mucho. griego, pero sí del castellano mexicano. Venga, Sí. hermano. Bueno, hermano, pues eso han dicho. En este pasaje que nos toca estudiar ahora, que va del 12 al 21, pues tenemos algunas cosas que Juan ha dicho antes, pero al mismo tiempo entrelaza en estos temas conceptos nuevos y que yo considero que son verdaderamente maravillosos. Mira, por ejemplo, Te en oyes el con un poco de eco, hermano. sí, ¿qué Algo será? pasó por ahí. Yo también te oigo con eco. ¿Qué haré? A ver, Salgo y vuelvo a entrar. sí, por favor. Nomás para que no se oiga con eco, hermano. Perfecto. Un poquito de paciencia, mis queridos hermanos, solamente para que la transmisión sea lo más adecuado y se deje de oír el eco que se oye. Aquí está nuestro querido hermano Perfecto. Septién. Cuánto siento estas, estas distracciones. Bueno, eh, decíamos que lo que vamos a ver ahora está relacionado con cosas que todos los que han seguido estos estudios, pues se pueden dar cuenta que ya habían sido dichas por el apóstol Juan, pero por ejemplo, en este capítulo 4, que vuelve a hablar del amor, ya ha hablado de él en varias ocasiones a lo largo de su carta, hoy agrega detalles que son verdaderamente extraordinarios. Mira, en el versículo 12 dice, a Dios nadie lo vio jamás. Y luego parece como si hablara de otra cosa cuando dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. ¿Cómo? Parece como si fueran dos cosas distintas, como que Juan estuviera uniendo dos temas sin encontrar exactamente la relación de por qué. Pero sí hay una relación de por qué. Dice Juan, a Dios nadie le dio jamás, pero podemos decir nosotros, hay una manera de percatarnos de su existencia, de Ujú, este Dios que nadie lo vio, de su ujú, existencia, de su presencia, de su permanencia. Y este es el amor. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor ha llegado a la perfección en nosotros. Este amor del que ha venido hablando Juan a lo largo de la carta es el amor de Dios, es el agapi, que se distingue de otros dos tipos de amor que se mencionan en la escritura, como es, por ejemplo, recordarás tú aquella palabra que le dice Pedro a nuestro Señor, ¿me amas, Pedro? ¿Me quieres, Pedro? ¿Te acuerdas cuál es el verbo griego ahí? sí, Fileo. Fileo. Hay el amor hay el amor eros, que es el amor más físico, más sensual. O sea, hay tres tipos y decía C.S. Lewis que había un cuarto amor, en ese momento no me acuerdo cuál era, pero el que Juan menciona aquí en la carta y particularmente en el versículo 12, que es el amor que procede de Dios, que emana de Ujú, Dios, es el amor agape. Y podemos decir que nadie en esta sociedad adánica y caída
ha sabido lo que es el amor de Dios, ni ha sido capaz de amar de esa manera a su prójimo. Las relaciones humanas, desde la caída hasta nuestros días, por el contrario, más bien están teñidas de desamor, de odio y de muerte. Y si contrastamos este tipo de relaciones humanas que conocemos, en las cuales nacimos y vivimos, si la comparamos con las características de este amor de Dios, de este amor agape, nos podemos dar cuenta de por qué nadie que pertenece a la vieja creación, que está bajo los poderes de este presente siglo malo, puede amar a Dios y a su hermano como Él nos mandó que lo hiciéramos. Y recordamos aquí esa definición extraordinaria del amor de Dios que tenemos en Primera de Corintios, en el capítulo 13 y versículos 4 al 8, que dice: el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y el apóstol tiene un versículo más adelante en el que, por así decir, concluye parte de su argumentación aquí en el capítulo 13 y dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esto es, queridos hermanos, es la definición bíblica, la definición de lo que es el amor agape. Y por supuesto, esta clase de amor no puebla el corazón de aquellos que pertenecen a esta sociedad caída, adámica, que está bajo los poderes de este presente siglo malo, que está bajo la muerte. Y este amor agape, es una prueba de la existencia de Dios. Podemos decir es una prueba externa, porque todo esto se refleja en actitudes, en palabras, en acciones. Quienes se aman evidencian con esto que Dios existe, que han pasado de la muerte a la vida, que han conocido a Dios, que son de Dios, que han sido engendrados de lo alto y que por esto pertenecen a la nueva creación. Fíjese, por ejemplo, cómo a lo largo de la carta se refiere Pablo, el apóstol Juan a esto. Dice: el que ama a su hermano permanece en la luz. Capítulo 2, versículo 10. El que no ama a su hermano no es de Dios. Capítulo 3, versículo 10. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Capítulo 3, versículo 14. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Fíjense, capítulo 4 y versículo 8. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, que es el versículo que estamos tratando en este momento. Y de todo esto destacamos que, ya que se habla del amor de Dios, pues la fuente de este amor, la fuente de nuestro amor a Dios y la fuente de nuestro amor a los hermanos no está en nosotros, sino está en Dios mismo.
ya nos dirá en el versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y luego, hermanos, si me permites, en el versículo 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces también tenemos no solamente una prueba externa, sino tenemos una prueba interna de que permanecemos en Él y Él en nosotros, el don que nos ha concedido de su Espíritu. Y es de tal magnitud esta presencia interior del Espíritu que la Escritura afirma que podemos saberlo sin lugar a dudas. Por eso dice, en esto conocemos, dice el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Y por supuesto, el apóstol Pablo nos los dirá con palabras como estas. Dice, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto está en Romanos capítulo 8, 16. Y vemos nosotros cómo se entrelazan maravillosamente los testimonios de los apóstoles. Hay unidad en el ministerio apostólico. En otro lugar, el apóstol Pablo nos va a decir, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis descalificados. Esto para probar internamente que el Espíritu está en nosotros. Dice, en esto conocemos, repitiendo el versículo 13 de 1 de Juan 4. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y dice el versículo 14, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Fíjese, este ministerio apostólico está formado por hombres que Dios llamó, que son testigos, y que son testigos también de la veracidad de esto que ha sido expresado por el apóstol en los versículos que estamos examinando esta noche. Si bien, como dice el apóstol Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. Bueno, Juan nos dice aquí en el versículo 14, nosotros hemos visto. Ellos han visto claramente, han contemplado que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo y dan testimonio de esto. Una salvación que está aquí, que está presente, una salvación que está actuando. Y nos seguiría diciendo el apóstol Juan en el versículo 15, cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces la confesión misma, está hablando de confesar aquí, la iglesia, hermanos, es una comunidad confesante. La confesión misma es una prueba de que la salvación está presente, de que la salvación es actuante. Dice, cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y podemos ver nosotros la relación que Juan ha establecido entre el amar, el creer que Jesús es el Cristo y el ser engendrado de Dios. Dice, amados, amémonos unos a otros, dice en el versículo 7 de este capítulo 4. Amémonos unos a otros porque el amor proviene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego nos va a decir un poco más adelante en el capítulo 5, versículo 1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios.
Y de estos dos versículos podemos nosotros colegir que creer y permanecer en Dios es posible a aquellos que han nacido de Dios. El creyente cree en Dios y permanece en Dios porque ha nacido de Dios. Esta es la cuestión. El versículo 16 que sigue diciendo eh, lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Fíjense ustedes, el que permanece en el amor permanece en Dios, y luego dice, y Dios en él. Esto es nuevo. Permanece en Dios y Dios en él. Y esta es la tercera vez en toda la carta en que el apóstol Juan menciona algo que es verdaderamente maravilloso, supremamente maravilloso. El cristiano permanece en Dios y Dios permanece en él. Lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 13 de este capítulo 4. Dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Versículo 15. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él, el que confiesa, en Dios. Y en el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Permanecemos en él y él en nosotros. Dios permanece en él y él en Dios. Se permanece en Dios y Dios permanece en él. Versículos 13, 15 y 16. Y esta es una verdad que ya en otras ocasiones, ¿te acuerdas, hermano, que nos hemos referido ya muchas veces? Es una verdad sublime. Se corresponde con la última y climática enseñanza que el Señor Jesús dio a sus discípulos El capítulo 17. en el capítulo 17, unos cuantos momentos antes de ser entregado. Versículos 21-23, no sé si quisieras leerlos, si los tienes ahí a tu mano. Como no, hermano. Con Juan mucho gusto. 17, 21-23. Gracias, brothers. Le doy lectura. Desde el 20 dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Ese es el capítulo Ese es 17. el pasaje. Fíjese, hermanos, permanecer en Dios y Dios en él. Hay otros versículos preciosos ahí mismo en Juan que se corresponde con aquella enseñanza que dio aquella noche, ¿te acuerdas? Dice, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre y yo vendremos a él y cenaremos con él. Uh-huh. Esa, esa, esa unidad, esa unión con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu, que es una unión que toca al ser mismo, es una unión ontológica, es una relación verdaderamente profunda, tremendamente íntima, una interpenetración de las tres personas de la Trinidad con los creyentes.
Ujú. Entonces podemos decir que esta es una verdad sublime y se corresponde, decíamos, con esta enseñanza última que nuestro hermano Armando nos acaba de leer. Entonces, Pablo el apóstol, por supuesto, y he venido haciendo ya algunas anotaciones con el apóstol, Pablo el apóstol se va a referir a esta, ¿cómo llamarla? Pasmosa, emocionante enseñanza que forma el culmen de la revelación del nuevo pacto, que es el misterio de Cristo. Y podemos pasar a la carta a los Colosenses en el capítulo 1 y versículos 26 y 27, donde el apóstol dice, él habla del misterio oculto desde los Desde las siglos y edades, edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a sus santos, a su iglesia. a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. la esperanza de gloria. Fíjense ustedes, Dios permanece en el creyente y él en Dios. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y es maravillosa porque en otro lugar, aquí mismo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, habla de la grandeza de este Cristo en nosotros, este Cristo dentro de nosotros, este nosotros estar dentro de Cristo, porque es doble. No solamente Él permanece en nosotros, sino nosotros en Él. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo, que es Cristo, en quien están escondidos todos los todos los tesoros de la tesoros sabiduría y del conocimiento. Tener a espirituales. Cristo, amados hermanos y hermanas, es tener en nosotros a este Señor en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es el que nos enseña, Él es el maestro. Dice Pablo, si es que habéis sido enseñados por Dios, y esto se corresponde con aquella profecía de Joel que dice, serán todos enseñados por Dios, todos los suyos, todos sus hijos, todas sus hijas, con este tesoro de la sabiduría y del conocimiento que está en Cristo y Cristo en nosotros. Nos diría esta misma carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 9 y 10, porque en Él, en nuestro Señor Jesús, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Y habéis sido hechos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Y seguramente, hermano, que tú has de tener algunos pasajes, algunos versículos. ¿Qué te parece, hermano, todo esto? Pues extraordinario, hermano. Y aspectos importantes que nos deben de colocar en sentimientos y en conocimientos muy, pues muy esperanzadores, hermano. Porque si bien había una prefiguración de ciertas cosas en pasajes del Antiguo Testamento, este tipo de enseñanzas vienen no solamente explicadas en una figura así como que por ahí está no muy clara, y ahora sí viene explicado en 4K, hermano, en una tecnología de colores impresionante, con una revelación absoluta para la iglesia, ¿no? Porque el misterio oculto desde las edades, que al día de hoy ha sido revelada a sus santos, solamente es a la iglesia. ¿Quiénes son sus santos?
Su iglesia, hermano. Aquellos a los cuales el Señor compró con su sangre. Solo a ellos. Y este gran misterio es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Son textos extraordinarios que retumban en la mente, hermano, y retumban en el corazón constantemente. Tú sabes que, y Dios lo sabe, que constantemente los traigo en mi cabeza y los traigo en mi cabeza y digo, es Cristo en vosotros, esperanza de gloria, ese gran misterio oculto desde las edades, y es el día de hoy revelado a su iglesia. Y a lo mejor se oye muy peyorativo, pero a los judíos no, hermano. Fue prefigurado, quizás en donde se encuentre por ahí en algunos pasajes de alguno de los profetas, se encuentran estas expresiones, pero como quizás la de Habacuc 2:4, es decir, el justo por mi fe vivirá, o sea, cuestiones de ese tipo, y digo yo, Habacuc tampoco leído, tampoco referenciado, ¿no, hermano? Que Pablo por lo menos hace 3 referencias a ese texto de Habacuc. Entonces, creo yo, hermano, que esta importancia de la gracia que nos fue dada nos pone en esta gracia a veces también poco dimensionada, porque esto que está citando, hermano, es gracia. Yo lo que observo en estos pasajes es que hay una ampliación de los conceptos que venía hablando el apóstol Juan, que obviamente que no llevan a decir de manera ofensiva que porque ya estaba haciéndose viejito, estaba citando cuestiones que ya había dicho. Sí, mira, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Que como lo hemos venido diciendo, hay un montón de elementos que vinculan a esta carta, esta epístola, con su evangelio. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Juan 1:18. Juan 1:18, lo leo, hermano. Juan 1:18 dice lo siguiente. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si lo comparamos con el primera de Juan 4:12, que es el que acabas tú de citar, primera de Juan 4:12, dice, a Dios nadie jamás lo vio. Si vamos a las construcciones griegas, son casi idénticas, hermano. Son, de hecho, idénticas. Yo no sé, en la otra pusieron a Dios y acá en la epístola, bueno, en la epístola dice, a Dios nadie jamás lo vio. Ahí en el Evangelio no le ponen el a, pero son muy parecidas las construcciones griegas. Sin embargo, en una, cuando hace la referencia de que a Dios nadie lo vio jamás, y dice, el unigénito Dios, que la Biblia de la Reina Valera no dice el unigénito Dios, dice el unigénito Hijo. ¿Te acuerdas, hermano? En Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Si nosotros vamos a la Reina Valera, en la Reina Valera no dice el unigénito Dios, sino dice el unigénito Hijo. No estamos en desacuerdo con eso, pero el texto dice Theos, el unigénito Dios. Y dice, ciertamente a Dios nadie lo vio, pero ya lo tenemos ahora como el unigénito Dios. Esa es la dimensión de este texto. Ciertamente nadie lo ha visto, pero ahora lo tenemos en el Hijo. Esta construcción es casi, hermano,
casi idéntica, hermano, es casi idéntica a la que tenemos en Primera de Juan, en el capítulo 4, que ya citabas tú, 4, versículo 12, y dice, a Dios nadie jamás lo vio. Y luego viene la argumentación y dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Es decir, esto de nadie vio, yo no sé qué sea más importante, sino si que lo veamos o que permanezca en nosotros. Y la dimensión del texto, mira hermano, me llama poderosamente la atención. La dimensión del texto lo vamos a leer aquí en Primera de Juan. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Este tipo de expresiones que ya en otro lado las tenemos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5, dice, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Y en esto sabemos, y dice, en esto pues sabemos que estamos en Él. Y dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ya está hablando de una, pues, unión, hermano. Es la palabra que podríamos utilizar. Es la unión del creyente con Dios. Y esta unión habla en una primera instancia, en el capítulo 2, versículo 5, dice, el que obedece su palabra, en este verdaderamente está perfeccionado el amor de Dios, y en esto pues sabemos que estamos en él. Es decir, hay una valoración importante por su palabra. Pero en el capítulo 4 cambia, hermano, cambia la dimensión, cambia una arista, es decir, da una arista distinta a la que dio en el capítulo 3, 2, 5. En el capítulo 3, hermano, en el último, de hecho fue parte de lo que habíamos platicado, no me acuerdo en cuál de las sesiones, y dice, aquel que guarda sus mandamientos permanece en él, y él en aquel. Y dice el apóstol, y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Ya discutimos en esto. Es decir, viene hablando en cada capítulo de la unión con Cristo y de la unión con Dios. Así es. Primero, su palabra. Luego, sus mandamientos. Pero ahora observan el 4, hermano. En el 4 está interesantísimo. ¿Por qué? Porque dice, a Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Versículo 13 dice, y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Y fíjate cuál es la siguiente dimensión, hermano. La siguiente arista es su Espíritu Santo. Es decir, la unión con Dios tiene señales claras, dice, y en esto sabemos. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Ya hablamos de su espíritu y también hablamos del otro espíritu. ¿Estás de acuerdo? Ahora fíjate cuál es la siguiente, hermano. La siguiente arista ahora es Cristo, es Dios, Espíritu Santo, Cristo. En el versículo, hermano, en el versículo 15, dice, cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en quién? En Dios. Ve las aristas que establece el apóstol. Dios, el Espíritu que él nos dio, su Espíritu y Cristo. Y sigue diciendo,
Dice, y nosotros hemos conocido, estoy en el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor. Dice, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza el día del juicio, que como Él es, así nosotros en el mundo. Y, y yo creo que aquí termina un bloque principal de esta parte final del capítulo. Y creo que tiene que ver, hermano, fundamentalmente con la unión del creyente con Cristo, sin el cual nada podemos hacer. Y automáticamente, hermano, cuando leemos esto, podemos remitir al Evangelio, capítulo 15 de San Juan. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el Señor platica, ¿sí? Hace una relatoría de la vid, y a mí siempre que pienso en esto, digo, híjole, no hay forma, hermano, no hay forma. Dice, fíjate el versículo, bueno, lo voy a leer, hermano, porque lo acabo de citar. Dice el versículo 3 del capítulo 15. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjate, hermano, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, esta unión con Cristo tiene un objetivo. Y el objetivo es que somos neumáticos, somos por la unión con Cristo. Y lo que hace el apóstol en este capítulo 4, que tú ya citaste todos estos textos a los cuales estoy haciendo referencia, es dar la dimensión, digo yo, trinitaria de la unión con Dios. Dice el versículo 6 del Evangelio del capítulo 15, a menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca. Y los recogen y lo echan fuera y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será dado. ¿Sí? Y bueno, estoy leyendo de la Biblia textual 4, ahí hay un pequeño detallito en la traducción, porque una vez que uno está en Cristo no puede ser echado fuera, hermano. Ya la obra es de Dios. Claramente dice, porque separados de mí nada podéis hacer, pero nada podéis hacer apunta estrictamente a cuestiones que son espirituales, hermano, a cuestiones que tienen que ver con el reino de Dios en nosotros, como ya lo explicamos en las parábolas del capítulo 13 de Mateo, ¿sí? Donde el Señor va explicando la función del reino, la función de la iglesia dentro del reino, la función de la palabra dentro del reino, la función del juicio dentro del reino, la función del crecimiento dentro del reino, la función de la seguridad dentro del reino. Y estas palabras redondean porque no es que el apóstol esté chocheando,
Simplemente el apóstol está dando una arista o una dimensión distinta a lo que ya había dicho. Sencillamente, separados de mí nada podéis hacer, y esto tiene que ver con la unión con Cristo del creyente, ¿sí? Y ven, y la importancia que yo quería leer al día de hoy, un texto que hemos citado mucho y que los hermanos nos han hecho favor de citárnoslo, porque creo yo que la actividad del hombre nuevo, la del nuevo nacimiento, la que tú citas, la que pues venimos citando con claridad, hermano, desde el capítulo 2 del evangelio, de la epístola, que ya lo hemos, bueno, pues ya lo venimos diciendo desde que hemos estado tratando con todo esto, como en cada capítulo el apóstol, en cada capítulo el apóstol, habla de este nuevo nacimiento. Que creo yo que este nuevo nacimiento, este espíritu que Él nos da, no tendría sentido de fuerza espiritual, que es mucho decir, o sea, es mucho decir de una actividad espiritual importante, nefmáticos, o sea, espiritualmente hablando, sin la actividad del Espíritu Santo. Mira, hermano, esto no obedece a un gran conflicto dentro de los evangélicos. Todos los evangélicos saben que Dios nos ha dado su espíritu, pero nosotros creemos que el hombre nuevo alcanza como un elemento importante para poder comprender estas cosas de revelación, de entendimiento, pero es por la actividad fundamental del Espíritu Santo en una unión importante entre ambos, que de alguna manera estaba ya prefigurado, ¿no? Yo quisiera leerles, hermanos, de la Septuaginta, un texto que venimos leyendo citando desde hace varios días, que es Ezequiel 31, 31, 36, 26, ¿recuerdas, hermano? Pongo mi lamparita, hermano. Y dice lo siguiente. Dice Ezequiel de la Septuaginta, dice, yo os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré en vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Y mi espíritu pondré en vosotros y haré para que en mis preceptos caminéis y mis sentencias guardaréis y practiquéis. Es decir, sí hay un objetivo importante de la actividad del Espíritu Santo en el creyente, en una unión plena con Dios a través de su Espíritu y el Espíritu que nos ha dado. Espíritu con minúscula y espíritu con mayúscula, porque hay un cumplimiento evidente en la escritura de esto. Esta situación, te digo, no, los evangélicos no tienen conflicto en esto, ¿no? Es decir, hay gente que ha hecho hasta interpretaciones acerca de lo que percibe en la escritura, que, bueno, hay dos experiencias, la primera experiencia y la segunda experiencia con poder y que hay dos bautismos del Espíritu Santo. El asunto es que no tenemos conflicto en decidir que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, pero como una prefiguración de lo que ya el Señor había anunciado en Ezequiel 31, y no solamente de su espíritu, sino del espíritu nuevo, del nuevo nacimiento. Y pues quizás para concluir me gustaría ver si abundaras un poquito más en ¿qué piensas de esto, hermano? Bueno, hermano, pues,
que estoy en armonía contigo. Me gusta mucho que haya citado Ezequiel capítulo 36 y que lo haya citado de la Septuaginta, hermano. Y como dices tú, y dices bien, no hay conflicto con muchísimos evangélicos, hermanos evangélicos, con respecto a que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero viene en el hombre nuevo. O sea, la idea es perfeccionar al hombre nuevo, Santificarlo. santificarlo, conformarlo a la imagen de Cristo. Ujú. Fíjate, esto no puede ocurrir en el hombre viejo, no ocurre en No. en nuestra vieja naturaleza adámica, porque entonces sería cabal y totalmente, ahora sí que transformada o restaurada, pero resulta que esto no es así. A lo largo de su carrera como cristiano, el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículos 14 al 25, no muestra un viejo hombre transformado, sino muestra más bien un conflicto profundo. No como algunos pensadores dicen que el conflicto está entre la ley y su yo pecaminoso. No hay conflicto. Pablo no está hablando de un conflicto que tiene con respecto a la ley mosaica y su yo pecaminoso que no puede cumplirla, sino está entre la condición antigua de su yo pecaminoso, el hombre viejo, la naturaleza adámica, y el nuevo hombre. Ujú. Y es justo ahí donde el Espíritu Santo está trabajando, bueno, el Dios Trino, de hecho, está trabajando profundamente ahí, en una obra de conformación a la imagen de Cristo. De hecho, el hombre nuevo es una obra no de restauración, es una obra de creación. Dios Sí. crea al hombre nuevo, que no estaba, lo crea, lo da, luego lo conforma. No podía Ante- estar, hermano, No porque podía estar. el espíritu del hombre viejo es caído, Es es enemistad contra depravado, Dios, es depravado. no podía estar, vamos, tenía que ser creado y dado por Dios, ¿no? Y que además así la escritura lo sostiene en varios versículos, ¿no? Así es. Entonces, bien, yo creo que en este sentido podemos entender cosas, hermano, muy claras, como que este hombre espiritual puede alcanzar toda riqueza de plena certidumbre de entendimiento Ujú. a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Mm. Cristo. Uy. Entonces estas palabras empiezan a tener una connotación, una dimensión espiritual extraordinaria. Yo digo, cuando leo y veo esto, digo, wow. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, unidos en amor hasta alcanzar, esa es la meta, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre de entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios. Es Cristo y es decir, un montón de son cosas. Y más adelante dice, y además es Cristo en vosotros, bueno, más atrás, Claro. y además es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Sí, fíjate tú, la contraparte del hombre espiritual, del nefmáticos, que viene de la palabra nefma, espíritu, es el hombre sarquinos o el hombre de la carne, o el hombre también que se llama em, Psíquicos. psíquicos, que viene de psijí, alma, el hombre almático, que jamás, vamos, hay un contraste entre los dos, que nos habitan todavía. En tanto que el ya está presente
pero el todavía no también. O sea, estamos aguardando la plena salvación de Dios. Pero este hombre Sarquinos no puede, no está capacitado para que en él habite toda esta sabiduría. Esto que tú me leías de Colosenses, plena certidumbre, pleno conocimiento. Sencillamente no puede, porque dice que para él las cosas del Espíritu son locura Y que y no además las las puede dice en un entender. montón de lados, hermano. Digo yo, cuando leo esto y digo, ¿cómo? ¿Cómo el hombre natural? ¿Cómo el hombre almático, así como tú dices? ¿Cómo el hombre carnal puede comprender estas cosas? Y Pablo lo dice, para él son locura, no las puede entender, porque solamente se pueden discernir espiritualmente. En 1 Corintios 2:14. Y además concluye de manera, es decir, hay un match, dicen los gringos, ¿no? Hay un, no sé si match Emparejamiento. o merch, no sé cuál sea, pero es es una armonía total entre todos estos principios que el Señor revela a su iglesia. Ujú. Y por lo cual, hermanos, debemos sentirnos esperanzadora, con una esperanza total y absoluta, como lo dice ahí, ¿no? Como lo dice Juan claramente en el versículo 4, en el capítulo 4, en el versículo creo que 17 lo dice, tiene el 17. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. Pero muy bien, mi querido hermano, pues hemos ya abordado esta última parte de la epístola. Creo que quedan algunos puntos importantes que del versículo 17 quizás en adelante, que pues comentaremos la próxima semana, si te ¿Cómo parece no? Me parece pertinente, mi magnífico, querido hermano. magnífico. Y pues damos por concluida la charla de este miércoles 4 de septiembre, hermano. Y creo que, bueno, ahí vamos, creo que vamos en tiempo para poder abordar las 3 epístolas del apóstol Juan en este año. ¿Cómo Así ves? es. Me parece que sí. Las vamos a Y poder bueno, abordar. perfecto. Pues entonces, si no tienes algo más que agregar y comentar, pasamos a saludar a nuestros queridos hermanos que tienen el favor de compartir con nosotros y de interactuar a través de este chat, de tanto saludos como reflexiones como aportaciones de Mm. nuestros queridos hermanos. Nuestra querida hermana Marlene Rodríguez, saludos a hermanos, un abrazo fraterno. Nuestra hermana nos escribe desde Washington. Nuestra hermana Emma Castillo dice un fraternal saludo, mis amados maestros. La hermana dice que le da mucha alegría compartir estas charlas con nosotros, que está en gracia justificada. Habla de esta comunidad de charlas bíblicas importante que el Señor ha formado y ha construido. Gracias, hermana Emma. Gracias. Ella radica aquí en Querétaro. Dice nuestra hermana María Beatriz Scampini, nuestra querida hermana, nos saluda y dice que está retransmitiendo desde Pinamar, Argentina, y que se encuentra en gracia y justificada, y da las gracias por estas palabras que podemos compartir con ustedes. Oren por nosotros, queridos hermanos. Agradecemos Sí, sus palabras. sí. Dice nuestro hermano José Espina, buenas noches, amados hermanos, saludos y un fuerte abrazo desde San Juan, Argentina. Nos saluda el hermano. Mm. Dice nuestra hermana Emma Castillo, dice, nuestro Dios ama de una forma única y sublime, porque es incondicional, abnegada y desinteresada y sacrificialmente. Este amor agapi
es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, versículo 5. Así es. Ese tremendo 5 de Romanos, ¿no, hermano? Uy. Nuestro hermano Pablo Torres Pianto, nuestro querido hermano, ya teníamos rato que no teníamos noticias de usted. Él nos saluda, dice que nos ven diferido. Gracias por las enseñanzas y un abrazo grande desde Chiclayo, Perú. Nos saluda el hermano, un fuerte abrazo, hermano, todos nuestros hermanos peruanos que nos oyen por allá. Hay varios hermanos que sabemos que nos oyen por allá. José Vicente Mata Castro, bendiciones desde Anzoátegui, Venezuela. Un saludo a todos nuestros queridos hermanos venezolanos. Seguimos orando por todos ustedes, hermanos, la situación que están viviendo como país. Nuestro hermano Alexander Porras Cascante, saludos mis hermanos amados, tanto para ustedes dos como para los que están viendo esta charla. Nos saluda el hermano desde Costa Rica. Amén, hermano. Dice nuestra hermana María Beatriz Scampini, dice, cuando vemos a los hermanos, vemos y reconocemos a Cristo, porque el amor de Dios está en ellos. Pasmosa y emocionante enseñanza, como dijo el hermano. Gracias, hermana. ¿Quieres continuar, hermano, con nuestro hermano Piña? ¿Cómo no, hermano? Nuestro hermano Osvaldo Piña nos saluda, buenas noches, desde Venezuela. Hasta allá, hermano, le enviamos un fuerte abrazo. Dice, sin él nada podemos hacer, porque él es la obra del Padre, porque Sí. él es la obra. En él vivimos, en él volvemos al principio. No sé qué, parece ser que faltó una palabrita por aquí, quizá el hermano Osvaldo no la Acá pueda abajo volvió a escribirlo, hermano. más abajito. Ah, sí. Sí. Nuestra hermana Emma Castillo dice, hermanos, en 2 Corintios 5, 14, 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. En el original, ¿cuál sería su significado? Hermana, este verbo de constreñir es el verbo sinejo. Puede tener varias traducciones. La Reina Valera 60, creo que la Biblia textual cuarta también dice constreñir. La Biblia de las Américas dice el amor de Cristo nos apremia. Llegando a esta conclusión, la Nueva Versión Internacional dice el amor de Cristo nos obliga. Y varias versiones católicas como la Biblia de nuestro pueblo, la edición del Peregrino, la Nueva Biblia de los Hispanos, todos ellos utilizan la acepción apremiar. Esto es lo que podemos decir, nos apremia, nos obliga. Dice la Nueva Traducción Viviente. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, dice. Ah, caray. Bueno. Pero bueno. Nuestro hermano Osvaldo Piña dice, buenas noches mis hermanos en Cristo, saludos desde Venezuela. Parece ser que nuestro hermano reconstruye, ¿verdad? Su párrafo anterior dice, sin él nada podemos hacer porque él es la obra del Padre. En él vivimos, en él volvemos al principio. Bueno, hermano, sí, realmente Cristo no es la obra del Padre porque Cristo no fue hecho. Cristo no fue creado, no es la obra del Padre, sino que Cristo es coeterno con el Padre, de la misma naturaleza de Él, de la misma esencia, de la misma sustancia, no está subordinado al Padre, salvo en el momento de la encarnación. A no ser que diga usted, mi muy querido hermano, que la obra del Padre
se revela en la actuación de Cristo en los días de su encarnación, lo cual pues sí tiene un buen sustento bíblico, porque dice nuestro Señor que las obras que Él hace las hace su Padre, ¿verdad? Que lo que Él habla son cosas que le ha oído al Padre decir, o sea, en una preciosa y magnífica subordinación del Hijo, una subordinación voluntaria y transitoria, en lo que Él, digamos, cumplía con esa encomienda que se dieron a sí mismos, ¿verdad, hermanos? Las personas de la Trinidad en ese pacto de redención. ¿Alguna cosa que quisieras tú añadir aquí? No, lo que pasa es que como que siento que el hermano fue tratando de ir construyendo sus ideas porque vuelve a repetir que nos saluda desde Venezuela. Dice otra vez más adelante, sin Él nada podemos hacer porque Él es la obra del Padre. En Él vivimos, en Él volvemos al principio. En Adán todos mueren, en Cristo volvemos a la vida eterna. Él es la eternidad, dice. Y luego dice aquí, dice, hermano, el nuevo hombre es Cristo. Él es la nueva creación. En la cruz mató al viejo Adán, mata a la vieja creación y ahí mismo resucitó al nuevo hombre, la nueva creación. Dice, hermanos, somos llamados a estar en Cristo, porque ahí está el nuevo hombre. Esta es una idea que presenta un autor cubano. Déjame ver si lo tengo por aquí. Sí, que se llama Jorge A. León, no sé si lo conozcas, hermano. No, hermano, platícame. Y ¿Tienes ahí el tiene un libro? pequeño libro que se llama ¿Es posible el hombre nuevo? Ah, sí, sí, sí. Ya recuerdo esa obra. De Ediciones Evangélicas Europeas, ¿verdad? Sí. Y de alguna forma lo que está externando el hermano Osvaldo Piña es lo que el hermano León sostiene, él es un hermano cubano, sostiene que el nuevo hombre es Cristo. Sin embargo, en los textos que hemos leído, no se refiere a Cristo. Yo creo que Cristo efectivamente, su obra acaba con el dominio de la muerte y acaba con el dominio adámico en el hombre, pero lo que él provee es un nuevo hombre en este hombre. Entonces, de alguna forma, por eso dice, hermanos, somos llamados a estar en Cristo porque ahí está el nuevo hombre. No sé si sea un juego de palabras o pero de alguna manera yo lo he visto ese principio y concepto en el hermano Reón. ¿Qué opinas, hermano? Bueno, hermano, que tienes razón cuando dices que ciertamente Cristo es el segundo hombre, como Adán fue el Ujú, primer hombre, ¿verdad? Y Él es la cabeza de la nueva humanidad, ciertamente. ujú, Pero como también dices tú, hay una, esta presencia, este espíritu nuevo que nos ha dado Dios, que tú leías en el libro de Ezequiel, dice, ujú, pondré dentro de vosotros un nuevo espíritu. Es ujú, lo que nosotros hemos venido considerando como vinculado con Juan capítulo 3 en el nacimiento de lo alto. ujú, ¿Verdad? Este hombre nuevo, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, dice que el nuevo hombre es creado según Dios. ujú, Colosenses aumentaría en la imagen de Cristo. Dice, en santidad de la verdad y en justicia. Es creado. Cristo no ha sido creado. Eh, ujú, este nuevo hombre, este nuevo hombre es
Es el cristiano que vive en la nueva era del Espíritu, en la nueva creación, y a quien le ha sido dada una nueva naturaleza, una nueva condición espiritual que no pertenece a esta creación, un espíritu que ha sido colocado dentro de él y que se convierte en él. Yo creo, hermano, que esto de que en él volvemos al principio, no sé a qué principio se refiere nuestro hermano Osvaldo, o tú sí lo sabes, hermano, que has leído No. el pequeño librito, porque ¿a qué principio podremos referirnos? En primer lugar, creo yo que no es un concepto estrictamente hablando bíblico. O sea, no regresamos a la antigua condición de Adán antes de la caída. Si por este principio se da a entender esto. Sino Y te que, voy a decir qué es lo que yo he pensado, hermano. digamos, perdóname nada más para completar, este principio, vamos, este volver no es propiamente un volver, sino una situación que es totalmente insólitamente nueva. No Ujú, regresamos a la condición del Adán antes de la caída, sino entramos en una nueva condición de vida ujú. que es totalmente distinta a la de Adán. Y además que dimensiona cosas distintas, mira. Por ejemplo, si Adán, vamos a poner un caso hipotético, si Adán no hubiera pecado hasta el día de hoy, es decir, todo este periodo de historia no habría pecado hasta el día de hoy, mi pregunta es, ¿el hombre dimensionaría la piedad? ¿El hombre dimensionaría la misericordia de Dios? ¿El hombre dimensionaría el perdón de Dios? ¿El hombre dimensionaría el gran amor de Dios que acabamos de leer en Juan? Ya que el estado de Adán no era el estado que fuera, que llevara a estas dimensiones de lo que conocemos al día de la Escritura. Es decir, el pecado de Adán y la salvación del hombre producen en nosotros la dimensión de estas cosas que estamos hablando. Solamente así. Entonces, difícilmente si es el llevarnos otra vez al principio, como quizás lo está expresando el hermano, a lo mejor el hombre nunca hubiera sido capaz de poder comprender estas cosas que hemos, pues es por poner un ejemplo, ¿no? Simplemente el caso de la misericordia. Como un elemento importante, la misericordia del Señor, la piedad, como lo dice, como lo dice Pedro, es decir, porque todas aquellas cosas que se refieren a la vida y a la piedad, fíjate cómo dice hermano, nos han sido concedidas. Y esto significa que es a través del nuevo hombre que podemos entender estas cosas que son referidas a la vida y la piedad que en Adán no estaban. ¿Qué piensas? Así es, hermano, así es. Una reflexión, hermano, mira, eh, Jesús es, vamos, aún, digamos, concediendo con el hermano Piña, que Jesús sea el nuevo hombre, no tenemos un regreso con él al orden adámico porque Jesús es el segundo hombre y que pertenece a un orden diferente.
a una condición, es decir, no está vinculado el segundo Adán con el primer Adán. Solamente en el primer Adán podríamos regresar al principio, no en el segundo Adán, porque el segundo Adán no pertenece a esta creación. Vamos, si hubiera algún regreso, no podría ser más que a través del primer Adán, porque es donde el hombre está vinculado. ¿Sí? Ujú. Pero en Cristo, en el nuevo hombre, no tenemos un regreso. Tenemos un referente en Cristo. Tenemos una fuente de nosotros que es Cristo, el celestial, el Epuráneos. Ujú. Nada más con él. O sea, Dios no está interesado en regresarnos a la condición adámica, que solamente podría ser si el Adán fuera restaurado y fuera transformado, el viejo Adán. Pero eso no ocurre. Tan no ocurre que tuvo que venir Cristo como segundo hombre. O sea, la obra de Dios en la redención no es restaurar al viejo hombre y traer a toda su descendencia restaurada y transformada al comienzo. Un comienzo que no puede estar en otro lado, una restauración que no puede ser entendida sino en el contexto de ese principio que tuvo Adán antes de la caída, el cual no existe, hermano. Mira, ni el viejo Adán es transformado, ni regenerado, ni transformado, ni rearreglado, porque Dios no tiene la intención de retrotraernos a una situación que existió antes de la caída, porque podría repetirse una vez más lo que ocurrió Ujú. con Adán. Nada más que ahora multiplicada a la n potencia. ¿Cuál era la condición de Adán antes de la caída? Que él podía pecar si quería, o él no podía pecar si no quería. Esta era la condición de Adán antes de la caída. Es decir, en su constitución, en la constitución del primer Adán, no había la fortaleza que ahora tenemos en la nueva criatura, que no está en esta situación de que si quiere puede pecar y si no puede, y si no quiere no puede pecar. La condición de la nueva naturaleza, del nuevo hombre, es estar totalmente determinado al bien. Es una naturaleza, como dice Pedro, incorruptible. No se corrompe con el pecado. Satanás no puede contra ella para corromperla. Ujú. Es una condición totalmente nueva, absolutamente nueva, que no tiene nada que ver, no se parece en nada a la antigua condición de Adán antes de la caída. Es totalmente superior. Entonces no hay un regreso al principio porque no existe ningún principio de esos. Y ahora, mira, yo quisiera leer un texto, hermano, que está en Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 es Pablo hablándole a la iglesia. Sí, obviamente palabras de Pablo. Colosenses 3:8 empieza con una palabra que es, empieza con una palabra que es una palabra temporal, o sea, que tiene que ver con aspectos de tiempo. La palabra temporal que se utiliza aquí es nini, que significa pero ahora. Es decir, a partir de este momento, pero ahora. Ya lo demás se quedó ahí atrás. Entonces es muy importante poder distinguir
este tipo de expresiones temporales. Digo que son temporales porque se refieren al tiempo, hermano. La palabra en griego es nini, dice, pero ahora. Y dice Pablo, pero ahora les habla la iglesia. Desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca, desechad. Pero ahora, desechad. Y luego dice, despojándose, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas. ¿Cuáles prácticas? Las que acabamos de leer. Y agrega una más, no mintáis unos a otros. Dice, ¿por qué? Dice, y os habéis vestido el nuevo. El nuevo hombre. Del nuevo hombre, dice, y os habéis vestido el nuevo hombre. Está hablándole a los hermanos que han pasado de muerte a vida, que está siendo este nuevo hombre, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno. ¿Se acuerdan que yo les decía que estas eran las posibilidades del nuevo hombre? El cómo, aquí está el cómo. Habiéndoos, dice, y os habéis vestidos el nuevo hombre que está siendo renovado hasta el conocimiento pleno. Y luego fíjate lo que dice, conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, ahora sí, la imagen de Cristo. La imagen del que lo creó. Y dice, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y culmina en el versículo, o no culmina, pero en el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Y otra vez, vestíos pues como escogidos de Dios implica que este vestidos como escogidos de Dios, vestidos en el nuevo hombre que viene diciendo ahí arriba, nos da otras posibilidades, santos y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Este es Colosenses 3. Entonces, en este sentido, sí es o sea, Cristo es espiritual desde neumáticos, desde que nació, hermano. O sea, no es una creación. Desde siempre. Desde siempre. Bueno, tenemos mucho más que hablar que en unos cuantos minutos no podemos abarcar, pero creo yo que lo que se ha dicho hasta este momento es, creo yo, clarificador hasta donde alcanza el comentario de nuestro hermano Piña. Pero seguiremos hablando. Claro, o sea, simplemente externamos con un sustento bíblico, porque como tú decías, en Efesios 4:22, dice, otra vez está hablando, pero Efesios es el nuevo mensaje, es el mensaje de la nueva humanidad, así lo describen algunos Efesios. Y dice Efesios 4:22, en cuanto a la antigua manera de vivir, es decir, al viejo hombre, a despojarse del viejo hombre, que está siendo destruido por los deseos del engaño. Y sigue diciendo en Efesios. Aunque no dice corrompido, aquí no dice muerto o destruido, sino que se corrompe, ¿eh? El viejo hombre. Sí. Que se corrompe según los deseos. ¿Te acuerdas que ya lo discutimos eso? ¿Te acuerdas? El 24 dice, y a vestirse del nuevo hombre que fue creado
según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Fue creado según Dios, ¿verdad? Pero bueno, Aspectos que se perdieron, ¿verdad? En la caída, esa justicia, esa santidad de la verdad se perdieron. Este daño que sufrió la imagen de Dios y que transformó, fíjate, la naturaleza humana de tal manera que Adán, dice en Génesis capítulo 5, que Adán comenzó a procrear según su imagen y según su naturaleza. el 5 de Génesis. Te fijas, una muy interesante referencia porque no dice, y quizás tampoco tendría que decirlo, que era conforme a la imagen de Dios que estaba en él. No, es una transformación negativa de esta imagen que tenía ya Adán a causa de la caída, que comienza a tener hijos y a transmitir esta imagen corrompida, esta imagen distorsionada de Dios. Es hasta este tiempo, hasta este nuevo pacto que, como dices tú, como dice Colosenses, que el nuevo hombre es creado según la imagen de Cristo. La O sea, imagen del que lo creó. aquí hay algo nuevo. No es Adán que crea hijos de acuerdo a su imagen. Creo que es Génesis 5:1, sino es ahora el nuevo hombre creado en la imagen de Cristo, en algo que se perdió totalmente en la caída, que fue la santidad de la verdad y la justicia. El hombre se volvió tremendamente injusto. Dice Génesis 6 que la tierra se pobló de injusticia, por lo que vino el diluvio. Muy bien. Dice nuestro hermano Alexander Porras Cascante, la obra del Espíritu Santo en el nuevo hombre no es una obra de restauración, sino de creación. Gloria a Dios, hermanos, y amén a esta verdad. Gracias, hermano. Nuestro hermano Piña sigue externando algunos puntos, aunque al final dice, gracias, muy claro, dice nuestro hermano Piña, con respecto a lo que hemos estado comentando, ¿no, hermano? Sí. Dice nuestro hermano Alexander Porras Cascante, dice, esas palabras del nuevo hombre, ¿qué voces son? ¿En qué voces son? Pasivas o media, porque no creo que sean activas en Colosenses 3:22. A ver, hermano, yo tampoco creo. Vamos a ver. Colosenses 3:22. Sí, yo tampoco creo de primera. No lo he leído, pero dice Colosenses 3:22, esclavos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Pero ¿sí es Colosenses 3:22? Sí. Sí. Dice esas palabras del nuevo hombre. ¿Dónde está? En Colosenses, ¿qué? ¿Lo leíste tú hace un momento? 3:22. Los siervos obedeced en todas las cosas. No. Vamos a buscarlo. Debe estar un poquito antes. No, hasta el 12 es hasta donde. Es el 12, sí. Sí. El 12. Donde dice, vestíos pues, ¿verdad? Es un imperativo en voz media. Vestíos, por tanto, como dice, ¿dónde más tenemos esto, hermano? Soportando los unos y perdonando los unos a otros, si alguno teja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Sí, como el Señor en verdad os perdonó, ese sí debe de ser un pasivo. Pero sí, vestíos es un imperativo, ¿verdad, hermano?
Sí, vestíos es un imperativo aquí. Fíjate que en la carta de Pablo a los Efesios, donde dice vestíos, no son imperativos, son indicativos. Mm. Vestíos y desvestíos. Pero a ver, vamos Dice a el ver hermano dónde que está sí es aquí. 3:22. Es el que el 3:22. Armando leyó, dijo. Sí, dice que es el Mm, 22, hermano. Esclavos, obedeced en todo a vuestros señores, según la carne. Saíste un verbo, obedeced, no sirviendo al ojo como a los que agradan a hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. a ver. Ah, Está en dice aquí el hermano. Colosenses 3:12. Sí. No, sí, Colosenses 3:12. Ah, es que son 22:11 de las 10:11 de la noche, entonces con 11 minutos. Sí, es exactamente ese. Perdón, hermanos. Pero ahora, ¿no? Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros. Dice, y os habéis vestido de nuevo para que estén siendo ¿Dónde renovados estás? hasta un conocimiento pleno, en el 3:10, conforme a la imagen del que lo creó, Mm. donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo en todos, en todo y en todos. Es todo y en todos. Ahora, Vestíos pues, dice el 12, vestíos pues como escogidos. El vestíos, hermano, fíjate ha que de ser. el desvestíos no es un imperativo, es un participio. mm, ¿Mm? En disameni. Habiendo sido. No, es un activo, verás, participio. Y habiéndoos, habiéndoos desvestido. Habiéndoos despojado, ¿no? No, es que anakenúmenon, perdóname tú, es que no está aquí, mira. Es vistiéndonos al nuevo. Es un participio en el versículo 10. No es un imperativo. Aunque a veces te dicen que algunos participios tienen una fuerza de imperativo, pero a mí se me hace que si los traducimos no como imperativos, sino como simples participios, llegamos a otra cosa diferente que si los manejáramos como. Ya entendí la pregunta del hermano. Ya entendí y es una pregunta profunda, hermano. El hermano Alexander Porras pregunta si la acción de vestirse o desvestirse es pasiva o no. Como si es pasiva en el sentido de que alguien nos desviste y alguien nos viste. En el Esa sentido de que sería, Dios lo haga. esa sería la voz pasiva. Si fuera voz activa o voz media, sería ustedes se desvisten, ustedes se visten. Exacto, exacto. Ese es el fondo de la pregunta del hermano. Bueno, pues parece ser que son voces medias todas. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Este vestíos que tenemos en el 12, Colosenses 3:12, es déjame decirte, aquí sí es un imperativo. Bueno, vamos a dejarlo para la siguiente vez, pero le vamos a Va que va. contestar a Yo nuestro te recuerdo, hermano hermano. Alexander para no. Es una muy buena pregunta, Es de una muy mucha buena profundidad, pregunta. hermano. Sí, Es una pregunta de mucha profundidad. Es así, es buena la pregunta. muy bien. Bueno, Nuestra pues hermana Ana Castilla aporta y dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación.
las cosas viejas pasaron y aquí han sido hechas nuevas, segunda de Así es, Corintios. importantísimo pasaje. Sí, Todas han sido hechas nuevas, todas. dice nuestro hermano Osvaldo Piña, excelente programa, hermanos. Esperemos que nuestros comentarios puedan ayudar y ir aportando, hermanos, y esta interacción que tienen ustedes con nosotros es muy importante para poder, pues, extender lo que de alguna manera este, eh, se pretende que tengamos aquí en una construcción entre nosotros de los principios que hemos venido viendo a través de la escritura. Dice nuestro hermano Alexander Porras, gracias, la entendió, sí, ya entendí para dónde iba el hermano. Muy bien, Muy bien, pues por aquí seguiremos. También una cosa perfecto. muy interesante de 4:17 es confianza en el día del juicio. Ah, sí. La pregunta es, ¿qué vamos a pasar por el día del juicio? ¿Por qué tenemos que tener confianza nosotros, creyentes en el día Ujú. del juicio? Si ya sabemos que Cristo ha perdonado nuestros pecados y no vamos a pasar por el juicio, como dice Juan capítulo 5, vamos a ver de qué se trata este famoso día del juicio que menciona Sí, Juan en 4:17. Porque es el ujú, mismo Juan que en el capítulo 5 menciona a Cristo que dice que no pasa por juicio al que cree en él. ujú. ¿Verdad? ¿Será el mismo juicio? ¿Qué va a ocurrir en el día del juicio? ¿Qué va a pasar con aquel pasaje que Pablo menciona de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Todas Ujú. estas preguntas surgen y por supuesto que hay una preciosa respuesta y muy conciliadora y muy bella a estas preguntas, ¿verdad, hermano? Sí, sí, es muy importante. Muy bien, pues Muy bien, también saludamos a todos aquellos hermanos que nos mandan un emoji de que les gusta, una manita o un corazoncito. A Gustavo Álvarez, a Juan Pérez, a Daniel Amarilla, a Raquel Jiménez, a Alexander Porras, José Vicente Mata, Fabián Lizana, José Guadalupe Guerra, Osvaldo Piña, María Beatriz Escampini, Marlene Rodríguez, Claudio Gaviglio y Emma Castillo nos han mandado un emoji de que les gusta el programa. Muchas gracias, hermanos, por muchas gracias. su participación. Créanos que nos llena de gusto y de gozo y de emoción saber que tenemos esta interacción y que podemos de alguna manera este, responder a sus inquietudes y las que no, pues para la próxima semana. ¿Verdad, hermano? Así es, hermano. Muy bien, pues queridos hermanos, hemos dado por terminada esta charla bíblica de este 4 de septiembre del 2024. Agradecemos sus palabras, sus deferencias, sus oraciones, sus saludos, sus preguntas, sus dudas, sus aportes, hermanos. Este, Todas estas cosas que menciona nuestro hermano, muchísimas gracias. Nos son de gran interés y agradecemos mucho su muy inteligente, cada vez más inteligente participación. Hermanos, pues que pasen ustedes muy buena noche.